Pero sin embargo, el hombre que ha nacido de nuevo, o la mujer que ha nacido de nuevo, recuerde, tiene un nuevo corazón. No solamente para amar a Dios, sino para amar a su prójimo. Para amar a su prójimo. ¿Qué haría? Quizás también se bajaría, pero con buenas palabras le diría: yo estaba primero. Pero ¿y si la persona no quiere salir y quiere contender? ¿Qué va a hacer el nuevo hombre o la nueva mujer? Va a subirse a su vehículo y se va a ir. Y va a orar por esa persona. Y le va a pedir al Señor: Señor, en algún momento yo estuve igual que él. En algún momento yo pude haber hecho lo mismo. Señor, yo era tan insolente quizás como él. Era tan grosero. Era una persona malediciente. Pero sin embargo tu gracia me alcanzó. Tu gracia transformó mi corazón. Siendo tu enemigo y me siento a tu mesa. Oh, gracias, Cristo. Pero sin embargo esa persona aún no te conoce. Y yo anhelo que te conozca. Hermanos, esa debería ser nuestra más fiel oración. Señor, que todos los que nos persiguen, que todos los que nos ultrajan, que todos los que nos maldicen, te conozcan a ti, al único Dios verdadero. Jesucristo se sentaba con publicanos, con rameras, con las personas más pecadoras de aquel tiempo. Y los religiosos lo cuestionaban. Pero sin embargo, hermanos, Él nunca se involucró con el pecado. Pero sin embargo, Él siempre estuvo con pecadores para traerlos al arrepentimiento. ¿Cuánto anhelo tenemos nosotros de que los pecadores se conviertan? ¿Cuánto anhelo hay en nuestro corazón? ¿O solamente anhelamos la salvación para nuestros hermanos, familias, tías, primos? Hermanos, debemos reconocer que nuestras oraciones son egoístas. Debemos reconocer que nuestras oraciones se vuelcan por nuestros seres queridos. Pero no oramos, hermanos, por aquellos que nos hacen el día imposible. Cuando yo meditaba en esto, se me vinieron muchas personas a mi mente. Muchas personas. Y reconocía, Señor, cuán egoísta y qué fácil es orar por la conversión de mis hijos. Qué fácil es orar por la conversión de mis sobrinos. Qué fácil es orar por el bienestar de la iglesia. Pero qué difícil es orar por aquel que formó un conflicto, el que te puso a pleito, el que te puso mal con otra persona, el que habló mal de ti y ahora otras personas no te miran por causa de él. Qué fácil es simplemente albergar rencor y albergar odio. Pero más yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os persiguen y os ultrajan, porque así es el carácter de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos. Hermanos, el sol es de Él. Si Él no quisiera que alumbre, no alumbra. Si Él no quisiera que las nubes nos cubran, no nos cubren. Pero sin embargo, Él hace que el sol alumbre aún al más vil pecador. Cuando éramos blasfemos, cuando éramos contumaces, cuando éramos enemigos, hermanos, Él permitió que el sol brillara sobre nuestra cabeza. Él no dice que el sol le haga bien a mis hijos y que les dé cáncer a mis enemigos. Él no dice eso. Sino más bien Él hace salir el sol sobre buenos y malos. Él es bondadoso aún para con los ingratos y con los injustos. Y ese es el carácter que Jesús está diciendo que debe caracterizar a los hijos del reino. Si algo debe caracterizarnos es la bondad de Dios, es el amor de Dios, es la capacidad de Dios de tener paciencia con sus enemigos, es la capacidad de darles bien a las personas que blasfeman contra su nombre. Esa es la capacidad de nuestro Dios, pero al mismo tiempo Él nos ha capacitado por su Espíritu para vivir de esa manera. Hermanos, si algo debería retumbar en nuestro corazón es que nosotros éramos sus enemigos y Él nos amó. Éramos sus enemigos y Él nos amó. Él no nos está pidiendo algo que Él mismo no hace. Cada uno de nosotros era un férreo enemigo de Dios. Estaba en conflicto con Él. Pero sin embargo Él nos amó. De pura gracia nos recibió. De pura gracia fuimos reconciliados. De pura gracia fuimos adoptados, hermanos. Por lo tanto, ¿qué es lo que dicen nuestros frutos de nosotros? ¿Qué dicen nuestras acciones de nosotros? Nuestras decisiones de nosotros. ¿Qué dicen, hermanos? Jesús está hablando para que seáis hijos de vuestro Padre, para que quede en evidencia, como Santiago lo dice en el capítulo 2, versículo 17, que la fe sin obras está muerta en sí misma. Eso quiere decir que la verdadera fe
se evidencia con verdaderas buenas obras. Y esas verdaderas buenas obras de amor solamente son posibles en aquellos que son hijos de Dios. Podemos vivir de esa manera por causa de que Dios es nuestro Padre. Somos motivados a vivir de esa manera cuando hacemos conciencia de que nosotros fuimos amados siendo enemigos, fuimos recibidos siendo enemigos. Cristo murió por nosotros siendo aún pecadores. Es que yo lo voy a amar cuando se arrepienta. Yo lo voy a amar cuando cambie. Eso no es lo que dice el texto. Ámalo cuando sea tu enemigo. Ámalo cuando te maldiga. Ámalo cuando te persiga, cuando te ultraje, cuando te dañe, cuando te haga llorar. Llorando, bendícelo. Llorando, ora por él. Llorando, clámale a Dios que se revele a su corazón. Hermanos, qué demandante es esto. Qué sublime es lo que Dios nos está diciendo. Qué maravilloso es que Dios sea nuestro Padre. Pero Dios es nuestro Padre y basta. No, que Dios sea nuestro Padre debe reflejarse en una vida amorosa, una vida bondadosa, una vida que bendice, que ora, hermanos, aún por sus propios enemigos. No simplemente buscar justificarse como ese intérprete de la ley. ¿Quién es mi prójimo? Y el Señor manifiesta ese hombre de camino que queda tirado. Pasó un levita, pasó un sacerdote, un intérprete de la ley. Pero sin embargo el samaritano hizo misericordia. Y nunca somos más parecidos a nuestro Padre que cuando manifestamos un corazón que ama, que perdona y que hace misericordia. Porque todas esas cosas son las que Dios hizo con nosotros. Cuando alguien nos hace daño, recordemos cuánto daño le hicimos a Dios. Cuando alguien nos ofende, recordemos cuánto ofendimos y seguimos ofendiendo a Dios. Recordemos que el amor de Dios no se sustenta en cuán bien nosotros nos comportamos ahora. Si fuera así, hermanos, no tendríamos esperanza. Ningún inconverso podrá vivir de esta manera, hermanos. Porque nadie puede poner en práctica un amor que no conoce. Nadie puede amar si no sabe lo que es ser amado. Nadie puede hacerlo. Nadie traería un enemigo a la mesa. Escuché a un pastor decir, ¿qué pasaría si una persona que tú tienes en tu casa, él decía como niñera, y sabes que esa persona abusó de tus hijos? Y yo decía, wow, qué ejemplo. No pudo haber dado otro. Pero decía, ella abusó de tus hijos y tú te enteras. ¿Qué deberías hacer? ¿Qué harías en ese momento? Y él dijo, el viejo hombre quizás inclusive se abalanzaría en contra de ella y haría justicia con sus propias manos. Pero te encuentras con el espíritu de la ley que no te permite hacer venganza por tus propias manos. Te aparece el espíritu de la ley, que esa persona en un momento determinado te dice, lo siento, perdóneme. ¿Y qué tienes que hacer tú? Perdonarlo. Sin embargo, ¿significa que lo vas a poner al cuidado de tus hijos otra vez? No. Por eso, hermanos, debemos entender que amar es algo muy diferente a quizás nosotros podamos confiar en nuestros enemigos. Es distinto. Quiero aclarar eso, porque puede pensar ahora que usted va a hacer entrar a su casa y va a invitar como si nada a los que le han hecho daño. No estoy diciendo eso. Sin embargo, lo que les estoy diciendo es lo que Jesús le enseñó a sus discípulos. El amor es algo que nace en el corazón. El amor es algo que se origina dentro, no es algo que simplemente hacemos con nuestras manos. Por lo tanto, Dios no permite que tengamos sentimientos de odio contra aquellas personas que nos hacen mal. Medite por un momento. ¿Hay personas que en realidad no son de su agrado? ¿Hay personas que usted desearía que no estuvieran en su camino? ¿Hay personas que le estorban su camino? Hay personas que le han hecho daño, hermanos, y que han albergado rencor, odio en su corazón y se han sentido tranquilos porque le hicieron daño. Por lo tanto, no es culpa de ustedes, sí, hermanos. Cuando alguien me hace daño y yo lo odio, soy culpable, porque Dios no me permite odiarlo. Dios no me permite aborrecerlo. Dios lo que me llama es amarlo, porque nuestro Padre que está en los cielos es perfecto y nosotros como hijos de Dios debemos procurar vivir conforme el carácter de nuestro Padre. Si Dios es nuestro Padre, nosotros deberíamos amar.